Hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a tratar de avanzar en alguna dirección en relación a alguna de las escuelas de psicología, como ya veníamos trabajando y como ya habíamos mencionado en alguna de las clases anteriores. Nos quedan 2 semanas para llegar a las vacaciones de invierno, así que la idea es tener este video y después un encuentro más la semana que viene en el cual vamos a terminar de evacuar algunas dudas. Yo junto con este video probablemente les proporcione un examen de autoevaluación en el cual vamos a tratar de ver más o menos cómo vienen, principalmente con la adquisición de conceptos. Para esto les diría muy importante que hayan leído, que hayan visto los videos principalmente y que hayan participado de las clases. Hay muchos elementos que por ahí sin los textos se pueden comprender. Digamos, ustedes entiendan también que los videos mismos, estos videos que estamos haciendo, entiéndanlos como textos. Quiero decir, algunas personas tienen más facilidad para comprender los textos escritos, otros los textos con este formato audiovisual. Lo que sí es interesante es poder aproximarse a los textos, sobre todo los técnicos, porque a medida que ustedes avancen en su carrera, en su formación, los textos técnicos van a cobrar cada vez más relevancia y uno tiene que tener cierto entrenamiento para poder abordar los conceptos desde la lectura, ¿sí? Que es diferente a este formato más dialogado que por ahí establece la posibilidad de un video o de una clase, ¿sí? Más allá de que el concepto se pueda llegar a entender desde ahí. Hago un pequeño recorrido. ¿Se acuerdan que nosotros arrancamos con teoría de los campos? Para entender por qué surge la psicología y por qué se considera que la psicología surge en una determinada época histórica y qué características tiene esa psicología para que sea considerada ciencia en el momento en el que surge. Acuérdense que psicología, si nosotros nos remitimos a la etimología de la palabra, habla del estudio del alma o ciencia del alma o discurso del alma o saber sobre el alma, porque psique proviene del griego y hace referencia al alma de las personas, ¿no? Sin embargo, creo que hicimos algún contrapunto al respecto en relación a las contradicciones que se generan al pensar, por ejemplo, en una psicología social, ¿no? Porque uno piensa que el alma es individual, ¿no? Como que uno tiene un alma. Sin embargo, hay ciertas cuestiones de nuestra forma, por ejemplo, de pensar las cosas que son compartidas con el resto, y esto implicaría que tal vez tengamos un alma compartida. En términos más modernos podríamos decir una mente social, ¿sí? Para quitarle, digamos, el contenido religioso a la cuestión de la interioridad o a la intimidad. Así que vimos teoría de los campos, después vimos un texto que no sé si lo pudieron llegar a leer, que se llama Ver y Hablar, que es el primer capítulo de un libro que escribe Deleuze, que son sus clases sobre un curso que da él sobre Michel Foucault, donde establece las relaciones entre los saberes, lo que se sabe, es importante ahí el impersonal sé, ¿no? El sé sabe lo que se sabe, y cómo lo que se sabe termina condicionando y por qué no estableciendo determinadas formas de mirar las cosas, construye determinada mirada sobre la realidad. Con esto queremos decir que, por lo menos desde la perspectiva de esta materia, no hay una realidad en sí misma, sino que a lo que nosotros accedemos siempre son a lecturas sobre lo que pasa, y estas lecturas no es que sea una más verdadera que otra, sino que hay lecturas que encarnan el lugar de la verdad. Hay algunas lecturas que encarnan el lugar de la verdad para algunas personas. Por ejemplo, para algunas personas es verdadero lo que plantea la Biblia, que hubo un momento de creación inicial del ser humano y del mundo, y para otros es más verdadero o ocupa un lugar de verdad la teoría o la idea o la hipótesis de que en un momento se produjo una gran explosión en la cual se inicia el tiempo y el espacio y la materia,
¿sí? Quiero decir, los términos de verdad muchas veces no están dados tanto por el contenido en sí mismo del discurso que se trata de sostener, sino más bien el contenido de verdad está dado por el lugar en el que se coloca determinado saber, ¿sí? O quien porta ese saber, ¿sí? Por ejemplo, si el saber científico ocupa el lugar de verdad para la sociedad occidental contemporánea, probablemente aquellas personas que nosotros ubicamos como científicas o portadoras del saber científico, probablemente le atribuyamos más verdad que a aquellas personas que no formen parte de ese discurso, ¿sí? Entonces, ver y hablar va a hacer referencia a esta cuestión, cómo los enunciados de alguna manera crean las realidades, moldean la realidad, generan, dice Deleuze, una arquitectura de luz, hace que se vean o que no se vean algunas cosas, ¿sí? Esto lo vemos claramente, probablemente si estudian sociología del sistema educativo o sociología del aprendizaje o de la enseñanza. Esto se ve claramente con la mirada que se tenía respecto del niño, ¿no? La niñez no es un fenómeno que está presente en toda la historia de la humanidad, sino que aparece en una determinada época histórica determinada y a partir de ahí fue evolucionando. No digo que sea mejor, digo fue cambiando. O sea, cuando las primeras imágenes que uno tiene y que hacen referencia a la niñez, hago puntualmente referencia a un texto de Philippe Arié, en el cual muestra a través de un estudio sobre digamos, el arte, las imágenes pictóricas, artísticas del siglo XII, siglo XIII, es recién en ese momento donde empiezan a aparecer determinadas figuras que uno, si las mira desde la perspectiva actual, son enanos, adultos enanos, ¿sí? De hecho, hasta no hace mucho se consideraban a los niños como adultos con las mismas condiciones, capacidades y responsabilidades que los adultos. Y por otro lado, esta lectura y esta mirada empezó a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de determinados organismos, principalmente UNICEF, dependiente de la Organización de Naciones Unidas, que tratan de pensar a la niñez desde otro lugar, y esto no implica que después esto no vaya cambiando, ¿sí? Quiero decir, los conceptos se van modificando y por lo tanto se va modificando nuestra mirada respecto de los fenómenos, ¿sí? Entonces, nosotros apelamos a la primera escuela de psicología, por llamarlo de alguna manera. Uno siempre arranca por el conductismo porque por ahí es la más simple en términos didácticos de explicar, ¿no? Ya que se lo ubica puntualmente al principio del siglo XX desde el paradigma de las ciencias naturales, lo que podemos plantear desde el texto de Bourdieu es que aquellos agentes que sostenían la mirada de las ciencias naturales como la única mirada válida y verdadera, ejercen hegemonía sobre el resto de las perspectivas sobre los fenómenos. Entonces todas las ciencias tratan de adecuar sus métodos al método de las ciencias naturales. El tema es saber si los fenómenos sociales o los fenómenos puntualmente humanos son estudiables de la misma manera que se estudian los fenómenos de las ciencias naturales. Esto es, si yo puedo poner, por ejemplo, poner a la mente abajo de un microscopio, si yo puedo poner al ser humano dentro de un laboratorio y hacer experimentos psicológicos con esa persona, ¿sí? Convertirlo en un sujeto de investigación, en un objeto de investigación. Es muy complejo esto. Wundt, sin embargo, en 1879 crea su primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, donde hace estudios sobre la conciencia, ¿sí? La primera preocupación de la psicología fue
digamos, el pensamiento, por llamarlo en términos generales, y el pensamiento entendido como fenómenos conscientes, lo que pasa en la conciencia, por qué en nuestra conciencia se aparecen determinadas cosas y por qué en la conciencia no aparecen otras, ¿sí? El fenómeno perceptivo era estudiado con mucha intensidad, ya que se trataba de determinar cuáles eran las cuestiones que hacían que uno perciba las cosas de determinada manera, ¿no? Había una psicología que estudiaba, por ejemplo, la percepción de los sabores, la percepción de los colores, la percepción de los dolores, ¿no? Entonces, en función de esta idea de las ciencias naturales, que había que llevar todos los fenómenos al laboratorio para ser estudiados, aparece un tipo, un psicólogo, que arma un laboratorio de psicología porque quería que su ciencia, su rama del saber, sea o tuviera el prestigio de una disciplina científica, ¿sí? ¿Se entiende? Dentro del campo de los saberes aparece la psicología como un saber más que busca el calificativo de científico, porque también esto otorga una cierta posición de poder, ¿sí? En términos de Bourdieu, de poder decir, de poder clasificar, de poder calificar lo que está pasando, ¿por qué no? De poder crear los fenómenos que están pasando, ¿sí? Así que ahí aparece la psicología en una disputa entre dos posiciones filosóficas muy fuertes que hoy en día, quiero decir, todavía están en disputa, con matices, ¿no? Pero una posición más empirista, ¿sí? Y una posición más idealista, ¿no? Y ahí aparece la psicología, en esa tensión. Y es una tensión que hasta el día de hoy viene acarreando sobre todo la psicología, porque, digamos, lo mental es un fenómeno que no puede meterse y que no puede observarse directamente, digamos, no se lo puede evaluar. Solamente lo que podemos evaluar son las conductas físicas observables, las respuestas del organismo a determinados estímulos, si se quiere. Hay que ver si el ser humano funciona de la misma manera que funciona una ameba, o si que funciona una lombriz, o de la misma manera que funciona un chimpancé, quiero decir, y ya estamos complejizando bastante la cuestión. Entonces, fíjense que el paradigma de las ciencias naturales, al trasladarlo a lo humano, empieza a traer algunos problemas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos plantear desde esta materia es esta tensión que existe entre diferentes miradas sobre un determinado fenómeno. Habíamos hecho una lectura sobre el conductismo la vez pasada, apelando al arco reflejo, que ustedes trabajaron sobre dos videos principalmente, el video sobre Pinky Cerebro, donde deberían reconocer qué tipo de condicionamiento está operando en esa viñeta, y después el video de Big Bang Theory, también ahí reconocer qué tipo de condicionamiento está operando ahí o a qué se parece más, y después si se puede reconocer cuáles son los estímulos, cuál es la respuesta, ¿sí? Cuál es el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, ¿sí? Y lo ideal sería que ustedes pudieran elaborar una definición de aprendizaje que tenga que ver con cada una de estas dos posiciones, ¿no? Primero, si hay aprendizaje. Creo que cuando nosotros hablamos de conductismo, lo que plantea Watson mismo es si hay aprendizaje, pero en qué términos hay aprendizaje, ¿sí? Porque según qué concepción tenemos nosotros de aprendizaje es la que nosotros vamos a aplicar después con respecto de nuestros estudiantes, ¿sí? Nosotros vamos a hacer que los chicos aprendan en función de lo que nosotros creemos de cómo ellos aprenden, ¿sí? Por eso la didáctica muchas veces viene a la cola de las teorías psicológicas, ¿sí? Y las teorías psicológicas vienen a la cola de las teorías filosóficas. Quiero decir, hay un nudo ahí. Por ahí actualmente la didáctica se ha desprendido un poco de la psicología, pero nunca la deja de lado, porque es la psicología la que debería explicar cómo aprenden los seres humanos. Entonces ahí está la relación entre estas dos ramas del conocimiento. Vimos el conductismo
Y lo que vamos a ver ahora, digamos, lo que hace el conductismo es separar algunas conductas simples, digamos, individuales, como si se pudieran individualizar las conductas. Habíamos tomado como referencia las experimentaciones que hacía Pavlov con los perros. Digamos, la conducta simple se la simplifica. Por ejemplo, la salivación, que depende de un único estímulo, ¿no? Y este estímulo determina esta respuesta linealmente. Y vamos a pasar a una teoría que complejiza un poco más las cosas y, a mi entender, nos da a nosotros como educadores, como profesores, como docentes, inclusive como personas, una concepción de cómo uno aprehende el mundo diferente a la del conductismo. Según el conductismo, uno aprende el mundo de una manera directa, ¿no? Si bien el concepto de lo mental no tiene relevancia en términos científicos para el conductismo, porque no es algo que yo pueda observar, simplemente a lo que se remite es a estudiar la conducta observable. Si nosotros buscamos una matriz filosófica que trate de dar cuenta de lo mental para el conductismo, uno podría decir que lo mental para el conductismo, o la mente, funciona como lo que nosotros llamamos tabula rasa. No sé si conocen una pizarra mágica donde quedan huellas, ¿sí? En función de esas huellas que representan determinada intensidad va a haber una determinada descarga o respuesta. Vamos a ver que Freud también en parte utiliza este modelo, ¿sí? El modelo de la carga energética, ¿no? Entonces podríamos decir que para el conductismo la percepción, la aprehensión de la realidad funciona más o menos como si fuera un lente de una filmadora, ¿no? Donde la imagen y las percepciones quedan grabadas como en un rollo de film. Digo un rollo de film porque antes había unos cassettes, unos VHS. Hoy se graba directamente sobre los discos sólidos. Así que como si quedara grabado directamente y no hubiese una construcción sobre eso, ¿se entiende? El ser humano es un ente pasivo respecto a los estímulos que recibe, y por lo tanto uno va a estar más loco o más sano, o va a funcionar más óptimamente en tanto refleje más cabalmente lo que está observando, que es objetivo, ¿sí? Todos miramos lo mismo, todos observamos lo mismo, y si hay alguien que no tiene la misma percepción respecto de algún fenómeno, se está desviando de la norma, ¿sí? Fíjense que a todo esto nos lleva a una determinada perspectiva sobre la conducta humana, que es el conductismo, ¿sí? Que parece algo sencillo, que trata de explicar cómo aprenden las personas y cómo actúan y por qué actúan de determinada manera las personas, pero trae acarreada después toda una serie de asociaciones lógicas a las que uno tácitamente adhiere cuando, por ejemplo, tiene que dar clase o tiene que evaluar, ¿se entiende? Así que, por ejemplo, si yo voy a evaluar desde un punto de vista conductista, la respuesta más adecuada del estudiante va a ser aquella que más se asemeje, que más se iguale, que más se calque a lo que digo yo como docente o a lo que dice el libro, ¿sí? Las respuestas que se alejan de esto probablemente estén equivocadas, ¿sí? Y las preguntas que hagamos van a ser para que la persona reproduzca esto, ¿sí? Digamos, aprendizaje para el conductismo va a ser repetir, ¿se entiende? Entonces, bueno, avanzo. La teoría que queremos tratar de entender hoy es una teoría que se llama Gestalt. La teoría que Gestalt significa forma o buena forma en alemán, y es una respuesta que nace desde el campo de la psicología de la percepción,
más que nada al conductismo, pero a una lectura que hace el conductismo respecto de cómo se aprenden las cosas y cómo se aprende la realidad, que tiene que ver con el asociacionismo. O sea, mi respuesta a la realidad para el conductismo es: por una suma de estímulos voy a tener una determinada respuesta, ¿sí? Que van a ser en respuesta a esa determinada suma de estímulos, ¿sí? Para la Gestalt esto es mucho más complicado. Vamos a introducir ahí, digamos, para entender puntualmente cómo funciona la concepción o el modelo gestáltico, vamos a introducir el modelo de campo, que es muy parecido al modelo de campo de los campos sociales como los entiende Bourdieu. Y yo no sé si Bourdieu no leyó primero un poco de psicología de la Gestalt para, digamos, aplicarlo después a una teoría de los campos en general. Quiero decir, el que inventa la teoría de los campos dentro de las ciencias sociales fue un psicólogo que se llamó Kurt Lewin, que lo podemos ubicar, digamos, fue un pionero en el estudio de los grupos, pero también fue uno de los fundadores o un colaborador muy importante dentro de la teoría de la Gestalt, ya que él introduce el concepto de campo tal como lo entiende la física, ¿no? La teoría de los campos magnéticos, un campo psicofísico, va a decir él, en el cual los elementos que conforman nuestra realidad están vinculados entre sí y no son tan importantes los elementos sino las relaciones que hay entre estos elementos. Fíjense qué parecido es este concepto, si no es idéntico, al concepto que plantea Bourdieu respecto del funcionamiento de los campos sociales, ¿no? Donde hay un conjunto de elementos que están vinculados entre sí y es más importante el vínculo que hay entre estos elementos, o sea, la relación que hay entre estos elementos, que los elementos en sí, ya que las relaciones entre estos elementos es la que va a determinar lo que yo estoy percibiendo, ¿sí? Yo les voy a dejar en la cola del video o en la clase los experimentos que realizaba un psicólogo gestáltico llamado Köhler con algunos chimpancés, para que ustedes entiendan cómo funciona la teoría del campo. O sea, ustedes para entender lo que es un campo van a tener que primero considerar cuáles son los elementos que forman parte de ese campo perceptivo en un principio, ¿sí? Y cómo están relacionados esos elementos. Y el campo cambia en función no tanto de los estímulos, porque los estímulos siguen siendo los mismos, porque los elementos siguen siendo los mismos. Sin embargo, como yo asocio estos elementos, la realidad va a modificarse. Dentro de los experimentos que yo voy a pasar en los videos asociados a este video, anexos, van a encontrar el experimento de Köhler que él realizaba con chimpancés, en los cuales los chimpancés estaban en una jaula en donde, por ejemplo, había cajas desparramadas, y en el techo de la jaula había un alimento para monos, pongámosle bananas. Y estaban a una altura en la cual no llegaban, ¿no? Entonces, los elementos que encontraban en su campo perceptivo estaban relacionados de una determinada manera, una caja por acá, otra caja por allá, otra caja por allá. Ahora, lo que realizan los chimpancés en un determinado momento muy puntual es la reorganización de ese campo, y entonces comprenden que si colocan una caja por sobre la otra y ellos arriba de la caja, pueden llegar al alimento y así consumirlo. ¿Se entiende? Hay diferentes elementos que forman la realidad perceptiva del animal, lo mismo podríamos decir del ser humano, que están relacionados de una determinada manera específica, ¿sí? O sea, nosotros vemos la realidad de una determinada manera especificada en las relaciones que establecemos entre los elementos que forman parte de nuestra realidad, ¿sí? Por ejemplo, esta persona es mi papá, esta persona es mi mamá, la relación que tienen que tener conmigo es de determinada manera.
esta persona es el docente, yo soy el alumno y la relación que tenemos que tener entre nosotros es de determinada manera. ¿Sí? Esa es una mirada sobre la realidad. Lo que va a proponer, y en esto digamos, podríamos coincidir respecto de la perspectiva de la materia, es que lo que buscamos es poder modificar las relaciones entre los elementos que conforman esa realidad. ¿Sí? Primero tener noción, ya tener conciencia de que la realidad está constituida por relaciones entre elementos y no por elementos en sí, ya es un paso gigantesco. Quiero decir, no es fácil de creer, no es fácil de que ustedes me crean esto, porque es difícil de ver, las relaciones entre los elementos no se ven, digamos, es una construcción metafísica, ¿sí? La relación entre los elementos las establezco yo, entre comillas, pero quiero decir, están establecidas socialmente. Entonces, hay determinadas maneras de ver las cosas que están establecidas socialmente, ¿sí? Por ejemplo, que el que le quita a otra persona algo que es de su propiedad, eso se llama robar, ¿sí? Por ejemplo, quiero decir, eso está establecido socialmente, no existe en la naturaleza. ¿Se entiende? Y lo que estamos analizando ahí es la relación entre esos elementos. Lo que nosotros tratamos de construir acá es una relación entre elementos que sea más compleja que la habitual o la que nos vende el sentido común. ¿Se entiende? Nosotros entendemos la realidad como cierto conglomerado de ideas, ¿sí? De afectos, de emociones, de imágenes, ¿sí? Que están vinculadas de alguna manera, ¿sí? Esta vinculación puede ser que tenga algo de particularidad o de singularidad en cada uno de nosotros. Sin embargo, hay cierta lógica sobre la cual viene funcionando esta forma de pensar, nuestra forma de pensar, que es una forma de pensar social. Quiero decir, si yo pienso diferente al resto, y si digo pienso diferente, estoy pensando en alucinación, en delirio, ¿sí? Ya no formo parte de la normalidad, no estoy funcionando sobre los andamios que me establece la sociedad sobre los cuales debería funcionar, ¿no? Entonces, por lo general a estas personas las alejamos de nosotros, ¿sí? Entonces la Gestalt plantea este cuestionamiento, ¿sí? No son estímulos individuales que se suman y dan por resultado una determinada percepción o una determinada conducta, sino es más bien como el individuo, como este sujeto, vamos a llamarlo, como este sujeto configura esa realidad. Entonces por eso hay dos personas que pueden estar mirando lo mismo y pueden estar entendiendo dos cosas completamente diferentes en función de cómo configuran la relación entre los elementos, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que entre la palabra política o político y corrupción establecieron una relación, ¿sí? De igualdad, ¿no? Entonces cada vez que se dice política y político, corrupción. ¿Se entiende? Y hay otras personas que no, que por ahí establecen el vínculo entre el significante político con una serie u otro universo de palabras, otro universo de sentidos que no tienen nada que ver con corrupción. ¿Se entiende? Pero la construcción de la realidad y la construcción de sentido, y a lo que nos ayuda la Gestalt, es a pensar en que hay una relación entre los elementos que es tensa y por lo tanto se puede modificar. O sea, yo puedo modificar la percepción que yo tengo de la realidad, yo puedo modificar lo que veo, yo puedo modificar lo que siento, introduciendo tal vez algún elemento o modificando la relación entre los elementos que ya existen, ¿sí? Esta idea es fundamental inclusive después para lo que va a ser el psicoanálisis más moderno, el psicoanálisis lacaniano, ¿no? De un conjunto covariante de elementos entendido como lo que da sentido a la práctica psicoanalítica más moderna. ¿Sí? Digo lacaniana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No sé si decir el psicoanálisis más moderno, como si fuera mejor, no es mejor. Es otro modelo, ¿sí? Un modelo más.
Entonces, tenemos a la Gestalt que cuestiona el paradigma asociacionista es estímulo-respuesta, para complejizarlo e introducir el concepto de campo psicofísico. El proceso de modificación de la percepción desde un tipo de percepción a otra, desde un tipo de relaciones de elementos a otro tipo de relación, se llama insight. ¿Sí? Esto para nosotros en términos de teoría del aprendizaje es muy importante, porque el insight es como hacia adentro. Insight, digamos, es como mirarse hacia adentro. Es como el darse cuenta, ¿no? En un momento estamos haciendo algo, no lo podemos resolver y de pronto surge la idea, ¿sí? Aparece la idea. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algún elemento nuevo que me haya dado la posibilidad de responder esta pregunta? ¿O con los elementos que ya tenía los fui encajando de otra manera hasta que me dio el resultado que yo esperaba, que era la resolución de un problema, simplemente? ¿Se entiende? Entonces, ahí vamos a una concepción del aprendizaje mucho más compleja y mucho más interesante, pero mucho más difícil de medir, ¿sí? Ya que la pedagogía tradicional utiliza la evaluación, aparte de paradisciplinar, que esto ya lo sabemos, la utiliza para que la persona repita lo que dice el libro, repita lo que dice el docente, ¿sí? Esto para algunos es aprender. Para otros, desde una perspectiva más gestáltica o más construccionista, por llamarlo de una manera, vamos a entender que la construcción, que el saber es una construcción, y esa construcción está dada por la relación entre los elementos que conforman la realidad, ¿sí? Que conforman el conjunto de saberes, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos interesa por ahí desde esta perspectiva es que el estudiante cambie su forma de ver la realidad, ¿sí? Cuando ustedes estudien física, probablemente empiecen a ver la realidad de manera diferente, ¿sí? Y es eso lo esperable de un físico, ¿no? De alguien que haya estudiado física. Es muy difícil esto que pase. De hecho, hay estudios hechos sobre egresados de la carrera de licenciatura en física que todavía tiene una perspectiva del mundo, una mirada del mundo que es de la física clásica, tradicional, newtoniana, ¿sí? Y la física moderna, la física cuántica, basada también en un modelo topológico, no ha modificado su forma de percibir la realidad, ¿sí? ¿Qué factores se juegan en eso? Son factores más bien institucionales. Quiero decir, esto lo van a ver probablemente en metodología de la investigación, cómo los procesos de cambio de paradigma duran años, décadas, siglos, ¿sí? Y probablemente nosotros estemos repitiendo ideas de hace 200 años, 300 años. Probablemente cuando ustedes enseñen física, enseñen la física clásica y no la física moderna, ¿sí? Una porque es más sencilla, tal vez, y otra porque es más intuitiva, ¿sí? Lo que tiene la física cuántica es que es muy anti-intuitiva. Suponer que materia y energía son la misma cosa nos plantea otros problemas que son difíciles de resolver. Y fíjense en el campo de la psicología, digamos, qué parecidos que son algunas construcciones, ya que en el campo de la psicología el pasaje del paradigma conductista o neoconductismo, como se llama ahora, a un paradigma en el cual se introduce la dimensión relacional, podríamos llamarla también estructuralista, aunque no es tan así, cuesta muchísimo, ¿sí? El propio Freud quedó capturado por estos modelos. Quiero decir, en algún punto todos estamos capturados por algún modelo, porque siempre operamos desde modelos. No critico eso. Lo que critico es la posibilidad de cuestionarse los propios modelos sobre los cuales uno está funcionando, ¿no? Y como docente mucho más, porque uno los está transmitiendo como verdades, porque uno ocupa
supuestamente el lugar del que sabe. ¿Sí? Así que la Gestalt nos da esta posibilidad. Lo que elabora la Gestalt parte de un estudio sobre cómo funciona la percepción humana, y él elabora una serie de leyes de la percepción que creo que la otra vez les mostré, una imagen sobre la cual uno puede aplicar una determinada ley, que era la imagen de la copa o las dos caras enfrentadas. Fíjense que ahí la idea de verdad queda cuestionada, porque ¿cuál es la imagen verdadera? ¿Dos caras que se enfrentan o una copa? ¿No? Entonces, cuando yo les preguntaba, unos me decían, no, yo veo una copa, yo veo las dos cosas, ¿sí? Entonces, tal vez la verdad sea que es las dos cosas, o tal vez si alguien ve otra cosa, tal vez sea inclusive que posiblemente que también sea verdad eso. El tema es cómo uno organiza la percepción. Si uno primero pone como fondo lo negro, lo que va a resaltar como figura es la copa. Si uno pone como fondo lo blanco, lo que va a resaltar como figura son las dos caras. Entonces, fíjense de cómo uno organiza su perspectiva respecto de la realidad y lo que termina apareciendo como imagen. ¿Sí? Yo les voy a dejar otras imágenes para que hagamos estos experimentos. Son muy interesantes y muy divertidos. Tampoco es una montaña rusa de emociones, pero son entretenidos para hacer, porque en clase se generan debates interesantes respecto de lo que se ve, y plantea debates interesantes, depende de cuáles son los factores que hacen que uno vea o no vea determinadas cosas, ¿sí? Si es el sexo, quiero decir, si el género de una persona determina que uno vea de determinada manera, si es la clase social, si es la edad, ¿sí? Quiere decir, hay un montón de factores que van a terminar condicionando lo que vemos o lo que no vemos, ¿sí? Probablemente nuestra visión de la realidad sea diferente a la de nuestros hijos, ¿sí? Los que tienen hijos, o la mía de la de ustedes como estudiantes que tienen alrededor de 20 años y yo tengo 30 y casi 40, ¿sí? Entonces, quiere decir, hay un montón de factores que condicionan nuestra percepción. El tema es no tomarlo como verdadero, como verdad absoluta. Es una verdad más, ¿sí? Es una construcción más de sentido, ¿sí? Que nos resuelve algún tipo de problema, lo que no implica que después aparezca otra verdad, otra construcción discursiva que nos resuelva o que dé mayores explicaciones respecto de los fenómenos que acontecen, ¿sí? Así que no me quiero extender mucho más, ya van 40 minutos de video, yo les voy a dejar algún material. El texto correspondiente para esta clase es el texto de Raúl García, recorrido por algunas teorías psicológicas de la percepción, que está dentro de la bibliografía obligatoria. Si no la llegan a encontrar, me avisan, así la cargo. Y lo que les voy a agregar es un cuestionario de autoevaluación, por llamarlo de una manera, para ver cómo estamos. Me gustaría que lo respondan todos o la mayor cantidad de gente posible, y con los que no la respondan, probablemente me ponga en contacto directamente con ellos para ver en qué situación están, así, o probablemente también del equipo directivo les informaría para que no pierdan la continuidad pedagógica y después no nos encontremos con el examen final en el cual no puedan resolver las cuestiones que se soliciten para la aprobación de la materia. Así que, bueno, chicos, chicas, chiques, les mando un abrazo grande. La semana que viene tenía preparado hoy para hablar un poquito de psicoanálisis, pero lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Aparte de hacer una clase, por Zoom o por alguna otra plataforma para poder hacer las devoluciones. Voy a ver si puedo llegar a introducir algún pequeño concepto de psicoanálisis, para ya que tengan la idea dentro de las vacaciones de invierno sobre qué vamos a trabajar en la segunda parte del año. Bueno, les mando un abrazo grande y bueno, a cuidarse mucho, ¿sí?